Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar de ABB Talks. Mi nombre es María González, soy responsable de comunicación del negocio de motores de ABB en España y bueno, quiero daros la bienvenida a todos. Espero que en primer lugar que estéis todos bien, que tengáis buena salud todos. Como os comentaba, hoy estamos haciendo una nueva sesión de los webinar ABB Talks. Algunos de vosotros ya los conoceréis, quizás para otros no. Para los que no conozcan la iniciativa, los webinars de ABB Talks son una serie de webinars gratuitos que hemos lanzado en ABB en España a finales de marzo, los lanzamos, con los que pretendemos abordar pues, distintas tendencias en digitalización industrial y soluciones tecnológicas que permiten sacar el máximo beneficio, aumentando la eficiencia y sostenibilidad de las operaciones para cualquier industria. Industrias como la que nos vamos a centrar hoy, de alimentación y bebidas. Doy paso a mi compañero Jorge González. Jorge, ¿me oyes? Buenos días. Sí, te oigo, María. ¿Me escuchas? Perfecto. Bueno, pues como os comentaba, Jorge González, que pertenece al equipo de ventas de motores y generadores, os va a contar más en detalle cuáles son las opciones que tenemos en ABB para, pues eso, enfocadas a la industria de alimentación y bebidas, a maximizar la higiene y garantizar la fiabilidad y la productividad. Así que nada, yo te dejo todo tuyo a la presentación. Un segundito. Muy bien, pues nada, me presento brevemente. Yo soy Jorge González, yo llevo la parte comercial en Andalucía, tanto en motores como en computadores de potencia. Aparte también yo soy el responsable del Product Manager para los productos de transmisión de potencia de ABB. Bueno, en este webinar vamos a intentar dar unas pinceladas de los productos que tenemos para la industria de alimentación y de bebidas. Bueno, como sabéis, no sabéis, lo cuento yo, voy a pasar a la presentación. Cada industria, bueno, pues tiene un tipo de necesidades especiales, ¿vale? En una planta de tratamiento de agua quizás se requiere un grado de protección mucho más alto para el agua, para proteger el frente a las salpicaduras y demás, porque podríamos darle. Mientras que en una mina o una cantera quizás se requiere un grado de protección más alto para polvo. Esto, Jorge, discúlpame, ¿sí? te oían un poquito flojo. Si puedes subir un poquito el tono de voz, porque Pues sí. algunos, ahí yo creo que te oyen Sí, perfectamente. como tengo puesto el pinganillo, si se queda para abajo, pues quizá, bueno. Repito un poco, bueno, pues cada industria tiene unas necesidades especiales. Hablaba del ejemplo de una planta de agua que necesita motores con un grado de protección más alto para agua, en minería o canteras o tipos o situaciones donde haya mucho polvo, suspensión y demás, pues se necesitará un grado de protección IP65 más una protección superior para polvo. Esto quiere decir que cada industria tiene unas necesidades y unos requerimientos especiales y por lo tanto requiere de productos más específicos, es decir, no todo vale en todos los sitios, lo vais a ver muy claro, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en adquirir un producto, pues muchas veces por el desconocimiento, simplemente porque no sabemos que existe, pues dejamos de ponerlo más conveniente en el producto, ¿no? O hay veces que, por ejemplo, dice, oye, pues yo compro lo más caro, que seguramente caro es lo que vale, porque pues se supone que tiene que ser, digamos, el no va más de los productos y esto seguro que tiene. Pues os pongo dos ejemplos muy gráficos. Un momento, si pensamos, por ejemplo, tiene su cristal oscuro, tiene su etiqueta, tiene su tapón de corcho, una vale 4 euros y la otra vale 3. Pues, aparentemente son las dos iguales. Sin embargo, por dentro, lógicamente, la calidad es. O, por ejemplo, un ejemplo también que se ve mucho es con el tema de los automóviles. Si nosotros pensamos en un coche que vale 200.000 euros, ¿vale? O valen 10 veces más que, por ejemplo, pensamos en un Ferrari o pensamos en un Renault Megane, ¿vale? Que uno vale 20.000, otro vale 200.000, bueno, pues ahí a simple vista hay una serie, ahí visualmente vemos las diferencias, ¿no? Hay diseño, hay unas prestaciones que uno puede dar y el otro puede dar. Entonces, a lo mejor vamos a encontrar en casa. Si yo vivo en el campo y tengo en mi casa, que pasan todos los días también, ¿verdad? 5 kilómetros. Resulta que me he comprado el Ferrari. Bueno, pues no hay duda que el Ferrari es un coche, pero ya que lo estamos utilizando en un sitio que está adecuado, al cabo del año, pues también los bajos del coche un poco
hecho, ¿no? Bueno, pues como cada tipo de industria tiene unas necesidades especiales, centrándonos en las industrias de alimentación, ¿qué podemos nosotros aportar en este tipo de industria? Primero, como ¿cuáles son las necesidades que tenemos? Bueno, pues esta industria tiene una gran preocupación por la seguridad alimentaria. Problemas como la difteria, la salmonelosis, hay difícil de mantener también para mantener los limpios. Hay gran preocupación por el tema de la seguridad alimentaria. Entonces tenemos que hacer equipos que vayan en esa línea, que sean fáciles de limpiar. También equipos que fallan con demasiada frecuencia, porque las elevado que pues por normal no importa, o hay veces que es más para la limpieza. Bueno, pues diseñando equipos que sean fáciles de limpiar y que tengan unos materiales adecuados para soportar estos agentes, pues podremos satisfacer las necesidades. Si a la vez que ponemos un producto que va a ser más duradero y más acorde a la industria, reducimos los costes operativos generales, es decir, costes de mantenimiento, costes de paradas industriales que puede haber, incluso si somos capaces de reducir la energía eléctrica en la industria, oye, pues estamos satisfaciendo la necesidad. Si estamos en un mercado más competitivo y mientras más barato para producir, pues más beneficios podemos tener o más. También hay que recordar que en este tipo de industrias casi un tercio del tiempo se llaman a la limpieza. Entonces son factores a tener muy en cuenta. ¿Cómo podemos mejorar la seguridad, la fiabilidad? Pues los clínicos tenemos que hacer que estos procesos sean fiables y facilitados para la acceso a que se puedan limpiar fácilmente. Y conseguimos combinar estos tres principios, digamos, un producto que sea seguro para la organización y como los principios de higiene, oye, pues también en cuanto a mecánicos de la casa, pueden defender pues todo este tipo de cosas. ¿Cómo aseguramos una fiabilidad del proceso? Pues con más fiables, es decir, equipos más robustos o equipos que cumplan realmente con las instalaciones. ¿Dónde vamos a instalar este producto? ¿Cuáles son las condiciones? Aquí tiene que hacer un producto que sea acorde a eso. Y por supuesto, tenga fácil acceso a la limpieza, a la higiene, para que esta higiene se pueda llevar a cabo. Puedan descansar. ¿Vale? En ABB, pues tenemos nuestro portfolio de productos de otros están más determinados a lo que es la transmisión de potencia o de oferta. Bueno, pues sería el portfolio de productos de ABB para este tipo de industrias. ABB tiene muchísimos más productos, lógicamente, pero lo que son relativos a la transmisión de potencia, desde el motor, la transmisión o la reducción, las reductoras o los rodamientos, tenemos una amplia gama, ¿vale? Vamos a centrarnos un poquito más en el motor y vamos a ver unas pinceladas también, porque los conceptos son los mismos, son aplicables a los motores y son aplicables también a los rodamientos, ¿vale? Hago un inciso aquí, ¿vale? Estos no dejan de ser estos productos, tanto motores reductores como rodamientos, no dejan de ser mecánicos y por lo tanto tienen que estar lubricados para su correcto funcionamiento. En este caso, todos nuestros productos utilizan el lubricante de grado alimentario H1. Por si alguno no conoce bien qué diferencia hay entre el de H1, H2, H3, el H1, bueno, pues se utiliza la grasa o lubricante o aceite lubricante de grado alimentario H1, es donde se utiliza donde hay posibilidad de contacto con el alimento. Es decir, si esta grasa o este aceite cayera en la cadena de producción y tuviera que entrar en contacto, sería, digamos, totalmente, se intenta que sea siempre, lógicamente, accidental, pero si ocurriera, bueno, pues no tiene ningún perjuicio para la salud. Luego los lubricantes del tipo H2, alimentarios del tipo H2, están mal llamados alimentarios porque realmente no se pueden utilizar donde esté el proceso, digamos, alimentario. Se puede utilizar, digamos, donde ya no haya
pues, donde esté el producto envasado o donde ya no pueda haber contacto con el alimento, porque realmente sí es perjudicial para la salud. Entonces, por ejemplo, se podría utilizar en zonas de paletizado, en zonas de montacargas y demás, pero donde no haya un contacto directo. Y luego los lubricantes de tipo H3 pues ya realmente son aceites que son de por sí comestibles, ¿no? Como los aceites de girasol o aceite de maíz, que pueden ser lubricantes, por ejemplo, para ganchos en cárnicas y demás, se puede lubricar para prevenir un poquito la corrosión y que se necesite que haya una lubricación, donde se necesita que haya una lubricación o una protección del material que está en contacto con el, con el producto. Dentro de los principios higiénicos, es decir, nosotros, antes ha salido la palabra el diseño higiénico. Diseño higiénico, pues, ¿en qué consiste? Pues consiste en que tenemos que fabricar equipos pues que sean capaces o sean, digamos, fáciles de limpiar durante toda la vida del equipo. Es decir, y además con la particularidad de que se puedan limpiar in situ. Es decir, que no necesitemos desmontar el equipo de su ubicación o bien desmontarle partes para que se puedan limpiar efectivamente. Es decir, podemos hacer una limpieza o podemos hacer una limpieza profunda. Lo que se trata es de eliminar la máxima cantidad posible de suciedad para evitar que las bacterias proliferen. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta el hecho de que tenemos que utilizar materiales compatibles con la industria en la que estamos, con los alimentos que se están procesando ahí. Normalmente el acero inoxidable es el que más se utiliza en este tipo de industrias, ¿no? También tiene que ser un material que sea apto para soportar los agentes o detergentes que se utilizan para hacer este tipo de profundas, ¿vale? También se diseñan estos equipos con un diseño autodrenante. ¿Esto qué significa? Bueno, pues cuando se produce una limpieza a alta presión, se evitan que estos productos tengan unas superficies planas donde se pueda acumular agua y por lo tanto puede hacer un caldo de cultivo para las bacterias, ¿vale? También en el caso de motores hay que tener en cuenta que se puede condensar agua dentro del equipo, no porque venga del exterior, sino simplemente porque dentro del motor, el motor puede tener un grado alto, pero no es estanco. Al no ser estanco, hay aire dentro del motor. Ese aire tiene una cierta humedad. Cuando el motor funciona está caliente, pero cuando para, cae la temperatura, puede descender y puede condensar, puede llegar al punto rocío y condensar. Entonces, para prevenir también futuras averías del motor, ya lo veremos un poquito más adelante cómo está diseñado, pues hay que hacer o montar dispositivos para que ese agua se pueda extraer. Y ya insisto, no es un agua que haya entrado o que sea procedente del exterior, es decir, es un agua que se condensa dentro del aire que hay dentro. Bueno, ¿cómo conseguimos también fiabilidad en los procesos? Bueno, pues sabiendo realmente cuáles son los problemas de esta industria, pues tenemos que venir e introducir mejoras para que el producto sea adecuado a las condiciones de instalación. Es decir, si tenemos que prevenir que se haya corrosión en superficies, pues utilizamos el acero inoxidable. ¿Que tenemos que prevenir que entre agua? Oye, pues ponemos unos sellos de alta calidad. ¿Que tenemos que prevenir fallos eléctricos? Bueno, pues ponemos completamente en el motor de inoxidable y montamos unos bobinas encapsulados bajo una resina epoxi, por lo cual lo alejamos totalmente de la humedad y no puede haber fallos por temas simplemente de humedad. Sobrecalentamiento, bueno, pues montamos motores de alta eficiencia, es decir, una alta eficiencia en un producto supone que hay menos desprendimiento de calor, por lo tanto siempre trabajará algo más frío y evitamos que haya sobrecalentamiento que puede en un momento dado estropear parte del proceso productivo, dependiendo de la instante. Lo decía antes, evitar la condensación de agua. Oye, pues en el motor concretamente vamos a meter unos agujeros de drenaje, que en este caso no van a ser, digamos, de purga automática, sino que cuando la labor de mantenimiento aflojaremos un poquito, saldrá el agua que dentro, cerramos. Y también tenemos que hacer que el equipo mantenga esa grasa. Y que cuando haya un lavado a alta presión, pues no se lave esa grasa. Entonces tenemos unos rodamientos que son bastante bien sellados. Más adelante, María os mandará un vídeo, más adelante, en el que veréis cómo se hace una limpieza a alta presión y veréis a la distancia que se proyecta sobre el equipo, qué ángulo, con qué temperatura y de qué forma, ¿vale? Es una forma muy gráfica de ver realmente, digamos, cómo habría que hacer una limpieza real sobre un equipo o realmente cómo se hace la limpieza en la industria y los equipos cómo están preparados para soportar este tipo.
de lavados. También, por otra parte, tenemos que tener un fácil acceso. Ya he dicho antes que esto es parte del diseño, es decir, si no somos capaces de limpiar bien el equipo porque, oye, hay superficies que están muy afectadas, hay superficies que no permiten la evacuación del agua, hay que cubrirlas porque por sí solo el equipo no ofrece la protección adecuada para ese tipo de limpiezas, pues mal vamos. Tenemos que hacer equipos que sean realmente fáciles de limpiar y que sean accesibles. Mientras menos cubiertas tengamos que poner, pues más fácil de limpiar. Mientras si lo cubrimos y tenemos que retirar esa cubierta para poder limpiar el equipo, pues, oye, primero que estamos dejando huecos, porque a lo mejor el que limpia quita esa cubierta o no la quita. Y estamos dejando huecos donde pueden quedar suciedad. Entonces, en ese caso, pues también es parte del diseño el hacer que los equipos sean accesibles y que sean fácilmente lavables. En el motor, ¿qué oferta tiene ABB para los motores de acero inoxidable en el estándar europeo? También tenemos para normativa NEMA del mercado americano. Bueno, pues normalmente en este tipo de industria suele mover cargas donde se grandes. La oferta nuestra empieza en 0,18 kilovatios hasta 7 kilovatios y medio, 4 caballos, 3 caballos, en 2, 4 y 6 kilovatios, 1000, 1500 y 1000. El rango de tensiones, bueno, las tensiones habituales son 230 por ciento o 490, ¿vale? A 50 y 60 hercios. Los tipos de montaje, pues tenemos todas las posibilidades que hay, es decir, si son motores con brida, pues sería la brida pequeña B14, B5. Si hablamos de motores ya con patas, teníamos el puro con patas, que sería el B3, y luego la combinación del patas bridas sería patas brida pequeña, es el patas brida grandes y el B35. Temperatura ambiente de trabajo hasta 40 grados, todos los motores para 40 grados de temperatura ambiente. Y luego en la refrigeración aquí tenemos dos posibilidades, es decir, hasta el tamaño 90, que suele ser 1,5 kW, 2 kilovatios, 2,2 kilovatios aproximadamente, dependiendo de las revoluciones, tamaño 90. El motor va sin ventilador, ya lleva una cubierta totalmente lisa y lleva ventilador. ¿Por qué no lleva ventilador? Pues si eliminamos otro punto por donde el eje sobresalga, es otro rete menos y otras obturaciones menos que serían, digamos, susceptibles de entrada de agua. Por lo tanto, hasta el tamaño 90 lo podemos hacer sin ventilador. A partir del tamaño 90, el tamaño 100, 112 y hasta el 132, que sería el caballo aproximadamente, pues ya se le pone ventilador. Es decir, tiene unas necesidades de refrigeración que por sí sola la carcasa no necesita. En cuanto a eficiencia, pues cumplimos con los estándares que se solicitan hoy, según la normativa de eficiencia. Estamos en nivel de eficiencia IE3. En grado de protección, un IP69. Si tenemos un 9, significa, digamos, de los dos números del IP, el primero significa, hace referencia a la entrada, digamos, de partículas sólidas, o en este caso polvo, y el 9 sería de partículas líquidas, ¿vale? Pues mientras más alto el número, más grado de protección. Entonces tenemos IP60. En cuanto al calentamiento y la clase de temperatura, es un FF, es decir, no es un motor con altas, ¿vale? Es un motor liso, por lo tanto, trabaja un pelín más caliente que el habitual calentamiento FB, ¿vale? En cuanto a certificaciones, pues tenemos para certificación europea, UL, también si vamos a Estados Unidos tendríamos la NEMA, y en cuanto a eficiencia, ya lo he dicho, cumplimos con los requisitos actuales de la normativa de eficiencia que ¿Cómo está diseñado el motor? Es decir, ¿cómo conseguimos que nosotros podamos hacer que un motor se pueda lavar? Pues lógicamente, pues poniendo, digamos, barreras a esa entrada de agua. Principalmente lo primero que nos encontramos sería un marrín que iba con cubierta de acero inoxidable. También la segunda barrera, que sería una junta radial interior, ¿vale? Que eso, bueno, hay un laboratorio, digamos, que es no gubernamental, que bueno, que da un poco directrices de cómo diseñar los equipos para que sean, digamos, aptos para la industria de alimentación, que es el EHEDG. Después cumplimos con esa junta radial que ellos también recomiendan. Una cuarta barrera pues sería el rodamiento, en este caso el blindar con grasa alimentaria H1. ¿Vale? Establecemos la temperatura, es decir, que no se sobrecaliente por el poca lubricación, con grasa alimentaria H1. Luego el bobinado no se aprecia bien, pero bueno, ahora María os pondrá ahí en el chat un link donde
poquito más adelante, donde se ve quizás un poquito más detalle. Hay una pequeña presentación sobre la industria de alimentación y demás, y se ve un poquito más detalle el motor. Es un bobinado totalmente encapsulado con resina epoxi, con lo cual ahí es como si fuera sumergible, es decir, no entra si en caso de que hubiera la humedad de condensación o que fortuitamente entrara porque alguno de los sellos fallara y demás, tenemos otra barrera de protección que sería el bobinado. Hablaba, es un bobinado totalmente encapsulado, lo hablaba, si alguna de las barreras anteriores fallara y entrara finalmente agua, pues tendríamos incluso otra protección para evitar que el bobinado tuviera humedad, ¿vale? Y por lo tanto, hoy pues me dicen también que no se oye nada por aquí. Se te está oyendo, ¿eh? Se me está oyendo. Vale, pues entonces no le hago caso a los mensajes, ¿de acuerdo? Puede ser que haya algún problema con la configuración del audio, pero ahora el sonido está entrando. Vale, entonces no hago caso a los mensajes, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, en cuanto a lo que es la carcasa del motor, es acero inoxidable, ISI 304, ¿vale? Protege frente a corrosión, que en este caso es su misión. Y en cuanto a la caja de hornas, en este caso es girable, 360 grados, solamente lleva un tornillo central, con lo cual permite todo en los 360 grados la entrada del cable. Para quitar y desmontar rápido si hiciera falta, va con conectores Faston, con lo cual no necesita, digamos, ni destornillador, ¿vale? Entonces, estas son las principales características que hace que nuestro motor sea lavable, ¿eh? Si chequeamos, es decir, está diseñado con principios higiénicos, es decir, en el diseño se ha tenido en cuenta todos los aspectos posibles para que hacer que este motor se pueda lavar y que además, una vez que se lave, sea autodrenante, es decir, que no quede agua ni, digamos, superficies acumulando agua para que se puedan proliferar bacterias en ella. Tenemos un grado de protección IP69 que le permite casi a unos 15 centímetros de distancia, hasta con 100 bares de presión, hasta 80 grados de temperatura y en todos los ángulos posibles se permite lavar. El diseño hasta el tamaño 90 PA sin ventilador. Y el lubricante que lleva los rodamientos que son engrasados normalmente de por vida, estamos hablando de un grado alimentario H1. Y el bobinado está encapsulado. Es decir, estas son todas las principales ventajas que ofrece este motor y lo que le confieren las posibilidades de que se pueda lavar de manera efectiva, ¿vale? Además de este tipo de motores para la industria de alimentación, estamos hablando, la industria de alimentación se divide en zonas, es decir, hay una zona húmeda en la cual pues se necesitan este tipo de limpiezas, luego hay una zona, digamos, intermedia o de salpicaduras en la cual no se necesita que el motor tenga este tipo de prestaciones, y luego hay otro tipo de industrias, por ejemplo, donde sobre todo es la que el granos, harinas, cereales y demás, que se utiliza otro tipo de motores, e incluso en algunos casos suelen ser motores para atmósferas explosivas. Bueno, pues ABB cumple con toda esta gama de productos para la alimentación. Es decir, no solamente tenemos el inoxidable, sino que tenemos el resto de motores. Hay una calculadora, ¿vale? María os mandará un link, si no os lo he mandado ya, que es una calculadora en la cual podéis simular los costes, ¿vale?, que podréis reducir en vuestra industria por el hecho de cambiar a motores inoxidables. Es decir, aquí hace unos supuestos, oye, tengo X motores, los tengo que cambiar 2 veces al año o 3 veces al año, ¿vale? Mis costes de operación o de paradas son 1.000 euros a la hora, en fin, se juguetea un poquito por aquí. Y resulta que, bueno, pues tenéis una aproximación. Hay unos supuestos, lógicamente, que están hechos, ¿vale? Que se supone que un motor inox, estamos hablando que puede ser 4 veces más en el precio que un motor estándar, ¿vale? Se supone también que a lo mejor los costes de sustitución de ese motor, simplemente por la mano de obra, es decir, estamos hablando de unos 300 euros, se supone que a lo mejor el tiempo de parada mínimo para sustituir el motor es de 1 hora, a tener en cuenta a lo mejor, oye, yo cambio el motor antes, sí, pero es que tienes que arrancar tu proceso otra vez y a lo mejor no es secuencial y tienes que empezar desde atrás hasta que llegue adelante. Es decir, entonces si jugueteáis un poco ahí en el link que María os mandará, veréis que salen unos números, que estos números pueden ser, digamos, al principio, si hacéis, por ejemplo, un caso y dice, oye, yo tengo solamente 10 motores en mi línea y los cambio una vez al año porque me entra agua y los puedo cambiar. Y mis costes de parada son 1.000 euros a la hora. Oye, pues al cabo de 5 años estamos ahorrando 91.500 euros.
simplemente si sumamos los costes del equipo, si sumamos los costes de mano de obra, si sumamos los costes de pérdida de producción. Entonces, bueno, en ese link podéis juguetear y posiblemente os asombrará el nivel de ahorro que se puede tener. En cuanto a reductores, los mismos principios que se han tenido en cuenta para el diseño del motor se tienen en cuenta para el diseño del motor. Lo mismo que en motores, teníamos una gama para industria de alimentación, dependiendo de la zona, si es zona húmeda, si es zona intermedia o si es una zona seca, ¿vale? Tenemos productos. En cuanto a nuestro reductor de acero inoxidable, ¿vale? Eso simplemente la que tenía antes, la he pasado porque siempre son los mismos principios de diseño, pues tenemos una gama de hasta 450 mm de salida, ¿vale? Con ese ratio de reducción hasta cerca de 181. Hasta 450 Nm, oye, por las cargas que se mueven normalmente en este tipo de industria, es más que suficiente. Cumpliríamos casi con el 90% de las aplicaciones, ¿vale? Las diferentes configuraciones, eje de salida hueco, eje de salida sólido, a un lado o a otro lado, ambos lados, entrada de brida B14, B5, admite motores del tamaño 70 hasta el 100, y quizá aquí lo más importante sea que también es un IP69, y que con respecto a un típico sin fin corona, que bueno, que en los casos puede tener un rendimiento sobre un 70% o es así, bueno, pues aquí tenemos un reductor, no solamente este, sino que son los de este tipo de configuración de reducciones que normalmente se tiene una pérdida de un 2% por etapa, con lo cual estamos hablando, nuestros son de 3 etapas, estamos hablando de un 90%, lo cual implementamos más eficiencia a nuestra. A destacar de este reductor, pues lo mismo. Serie IC600, la carcasa sin ranuras, con superficies redondeadas, la placa incluso es grabada a láser en el propio cuerpo del reductor para evitar que haya otro punto donde puede hacer la suciedad. Y lo más interesante de este reductor es las obturaciones, ¿no? Doble ring, ¿vale? En esta zona de aquí, si soy capaz de poner, ¿vale? Esta sería la zona donde iría el eje y esta sería la zona que amarra la carcasa, ¿vale? Esto sería, digamos, rotativo y este sería un estático, ¿vale? Bueno, pues la superficie, o sea, aquí roza retén con retén, ¿vale? No machacamos el eje de salida del reductor. Tiene varios labios, tiene varios puntos de contacto, con lo cual la obturación está muy conseguida, y aparte tenemos una serie de cavidades donde quedaría grasa para evitar que el TRT funcionara en seco, ¿vale? Quizá es lo más destacable también de la obturación, ¿vale? En el mismo caso del motor, diseñado según principios higiénicos, E69, las distintas configuraciones de salida, alimentación, lubricación de grado alimentario H1, igual que el producto, y la eficiencia pues mucho más mejorada, digamos, si lo comparamos con respecto de sin fin corona, que es lo típico de aplicación. Muy rápidamente, porque ya voy corto de tiempo, ¿vale? También simplemente hablaros que en cuestión de rodamientos también tenemos las mismas gamas, es decir, tanto para zona seca como media, como para el lavado normal o un lavado sanitario. También tenemos productos para este tipo de industria en cuanto a lo que son soportes de rodamientos. Cumplimos casi con todas las formas constructivas que pueden tener este tipo de soportes. Y aquí a destacar, bueno, que tenemos dos gamas, ¿vale? La diferencia de la Ultra Clean, que sería la top, con respecto a la FTA Clean, que sería una escala un poquito más baja, es que, bueno, principalmente los dos son con polímero, con carcasa de polímero o inoxidable. La única diferencia es el inserto, es decir, el propio rodamiento en sí. En la gama más alta, es de acero inoxidable, y en la otra tenemos un tratamiento que es una aleación de acero y níquel, que se llama el corrosion resistant. Pero este tipo de insertos es mucho más efectivo frente a corrosión que, por ejemplo, el acero pavonao, el acero cromado, el acero de 0% o rodamientos que llevan baño de. En cuanto a las obturaciones, tenemos, quizá que esto es lo que nos destaca. Las obturaciones tenemos hasta 4 puntos de contacto, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Este deflector tan cortito aquí que tenemos hace que cuando se hace la limpieza a presión evite que removamos la grasa del rodamiento y evita también el agua. Esto en cuanto serían las obturaciones. Ten en cuenta que el 80% de los rodamientos, la causa principal es la falta de grasa. Falta de grasa bien porque no la mantenemos dentro, es decir, se va,
o bien porque se deteriora porque entran contaminantes del exterior. O sea, si con las obturaciones mantenemos esa grasa fresca y evitamos que se lave cuando hacemos el lavado del equipo, pues nos durará pues, muchísimo más que un rodamiento completo. En cuanto a las carcasas, bueno, pues tenemos, como he dicho, carcasas de polímero y carcasas de acero inoxidable. En este caso, las de polímero llevan un agente antimicrobiano que evita que retarda que el crecimiento de las bacterias y hongos motivado por la sustancia que pueda haber en la zona, pues proliferen bacterias y demás. Características principales, bueno, pues un soporte reforzado. Esto es como la botella de vino no lo vemos, pues está al interior el contenido, la ventaja competitiva que tiene frente a la que tiene un precio menor, pero aquí palpablemente, o sea, si tú lo coges en manos, ves ya que esto tiene, digamos, bastante cuerpo, el soporte está bastante reforzado. De color blanco no queremos esconder la suciedad, hay otros fabricantes que lo hacen en negro, lo que hacen es disimularla, ¿vale? No hay ni huecos ni nervaduras donde se puedan acumular suciedad, ¿vale? Tampoco si hubiera huecos están rellenos con otros polímeros, pero al ser polímeros distintos se pueden separar con el tiempo y se pueden formar grietas y pueden entrar también suciedad. Y los casquillos, perdón, y los engrasadores no están roscados directamente sobre el polímero, sino a través de un casco. Muy gráficamente, bueno, perdón, la jaula lo que hace, la misión principal de esta jaula es, lógicamente, mantener la distancia entre los elementos rodantes, ¿vale? Es una jaula de 2 piezas y está diseñado precisamente para mantener la grasa en contacto con el rodamiento. Como es una jaula de 2 piezas, si separáramos estos dos elementos, quedaría, imaginaos que lo verde es grasa, las bolas quedarían totalmente recubiertas de grasa. Por lo tanto, esta misión lo que tiene es, aparte de mantener la distancia entre los elementos rodantes, es mantenerlos en perfecto contacto con la grasa y evitar, digamos, cualquier tipo de calentamiento y evitar, digamos, y prolongar la vida. Esto gráficamente se ve un poco la diferencia de los soportes que hay en el mercado ¿no? Por ejemplo, este, que es un soporte nuestro en acero inoxidable. Aquí hay una imitación de inoxidable, lógicamente se ve que está pintado, hay cascarilla que se puede desprender de la pintura. Esto, si os fijáis dónde está ubicado encima de otra cinta transportadora, con lo cual las lascas que caigan de aquí van a caer dentro. ¿Vale? Por ejemplo, esto es lo que hablaba antes, nuestros engrasadores no están roscados directamente en el polímero, están roscados mediante un casquillo metálico que está insertado dentro del polímero. Aquí también tenemos un fallo de rotura por la parte del tornillo prisionero. Si os fijáis en esta imagen, sería el nuestro, veis la distancia que hay desde el tornillo prisionero hasta el final del cuello de la pista interior de rodamiento. Tenéis aquí tenéis otra imagen gráfica de lo que se encuentra normalmente. Hablábamos antes del color. Nosotros no disimulamos la suciedad, si la hay que se vea para que se pueda limpiar. Fabricantes que fabrican en negro. Aquí en este caso, a destacar el tamaño del prisionero y la distancia del prisionero también, con lo cual puede ser un punto de ruptura, ¿vale? Por debilitamiento de material. Los soportes que son con polímero, normalmente cuando tú aprietas, ¿vale? Al ser un elemento plástico te lo puedes deformar bastante. Entonces se montan casquillos para evitar que se deforme el plástico. Nuestros casquillos son, aparte del grosor que lleva, ¿vale? Son totalmente cerrados. Aquí tenemos un punto, esto es un casquillo abierto. Veis también la diferencia que hay de espesor y el punto de donde puede quedarse acumulada la suciedad. Hablaba también antes de que hay otros que no tienen, digamos, oquedades donde pueda quedar suciedad. Esto es lo que te puedes encontrar. Esto sería un soporte nuestro, ¿vale? Totalmente liso. O lo que hablaba antes, se utilizan distintos polímeros para rellenar las oquedades que hay con los fabricantes materiales. Lógicamente se rellena material muy barato para los. Esto con el tiempo se acaba desprendiendo y por aquí esta unión de material se acaba despegando y se forman también puntos donde se pueden quedar materiales. No está en esta presentación, pero también lo digo, nosotros tenemos un soporte de rodamiento que damos hasta 1 año de garantía frente a entrada de agua. Es decir, sería una gama superior a lo que sería en acero inoxidable, tanto lo que es la carcasa como el inserto en acero inoxidable, pero además el acero inoxidable del rodamiento lleva tratamiento. Pues en este incluso damos hasta 1 año de garantía frente a la entrada de agua. Bueno, hasta aquí, tampoco me quiero enrollar mucho más, simplemente María os dejará un link, tenéis acceso a este tipo de productos, toda la gama, desde motores, reductores y soportes de acero inoxidable o de polímero,
para la industria de alimentación. Por lo menos, mi intención por lo menos era que si tenéis que montar en vuestra industria algún tipo de producto, que no sea por desconocimiento de que no hay en el mercado, que existen productos para cada tipo de industria, y en el caso de la alimentación, bueno, pues esta es la oferta que desde la parte de transmisión de licencia o desde digamos, toda la cadena cinemática, motor y soporte de rodamiento, podemos desde AVE. Y por mi parte, nada más, agradeceros la atención. Si tenéis preguntas, María, ¿llega alguna por ahí por el chat? Muchas gracias, Jorge. Bueno, yo creo que la presentación ha estado muy interesante, sobre todo muy didáctica, viendo también la importancia, no solo o sea, viendo también la justificación del por qué hacemos lo que hacemos, los materiales con los que trabajamos y la búsqueda de, pues, de eficiencia, de fiabilidad, sobre todo en un sector en el que es muy importante garantizar la calidad de la producción, como es la alimentación y bebidas. Y no olvides, María, perdón un segundito, que también el cometido de estos equipos es evitar paradas inesperadas en la producción, es decir, con lo cual mejoramos sustancialmente los costes de producción. Exacto. Como os comentaba en el chat, las preguntas que tengáis las podéis ir dejando en el apartado de Q&A, ¿vale? Yo voy a ir leyendo algunas que nos han llegado y te las voy leyendo, ¿vale, Jorge? Nos comentan, si algunos motores en inox no llevan ventilador, ¿no hay riesgo de que se calienten demasiado? No, es decir, el motor tiene un calentamiento, o sea, una clase de aislamiento y una clase de temperatura FB. Sí es verdad que trabaja un pelín más caliente, pero hay que tener en cuenta que está diseñado así, es decir, se ha diseñado con una cubierta lisa, se ha diseñado con sin ventilador, es decir, con lo cual permite el uso en servicio continuo sin que se caliente, es decir, el incremento de temperatura que tiene está el permitido, el que se bien como cualquier tipo de diseño de motor. Es decir, hasta a partir del tamaño 90, efectivamente, el ventilador. ¿Por qué? Porque ya esos parámetros cambian. Por lo tanto, el motor que lleva ventilador en la parte trasera es totalmente, digamos, apto para el uso. Es decir, el calentamiento es el normal del motor, de cualquier motor. El motor inoxidable no deja de ser un motor normal y corriente, lo que pasa es que tiene unas peculiaridades para entrar en, digamos, con las necesidades de la industria. Pero es un motor normal. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos por aquí. ¿Puedo sustituir un reductor normal por uno inox? ¿Son intercambiables? A ver, la intercambiabilidad supongo que hablará de intercambiabilidad, supongo, de mecánica. Es decir, de fijaciones de tornillos y demás. Si hablamos de bridas, son bridas normalizadas, la brida de nuestro productor igual que la brida del otro fabricante. Si hablamos de cogerlo en base, es decir, como si fueran compactas, ¿vale? Aquí, bueno, si mal no recuerdo, en Europa hay hasta 7 normativas distintas para, o sea, lo mismo que el motor está la IEC 634, tal, que da unas medidas exactas. En cuanto a reductores, hay como 7 normativas. Entonces, dependiendo de la normativa con la que haya fabricado el fabricante, pues será más intercambiable o menos. Normalmente, casi en el 80% de un intercambio, o sea, son intercambios de un fabricante a otro, hay que hacer algún tipo de adaptación. Porque, por lo que lo digo, porque acá hay hasta 7 normativas distintas en Europa y es difícil que cumplan. Pero si hablamos de reductores con brida, sin problema, no hay ningún tipo de problema. Y si hablamos, por ejemplo, de si es mecánicamente de ratios, pues tenemos oferta de ratios, yo creo que ratios de reducción que será cualquier lo mismo que hablamos de un motor de 1500 vueltas, hasta 1480 tantos, los que pasa igual. Entonces, a lo mejor hay uno que tiene un ratio 1 barra 178, y hay otro que tiene 1 barra 179, y hay una diferencia un par de vueltas. Entonces, bueno, pero eso normalmente mecánicamente es asumible. ¿Vale? Es que he completado la... Sí, yo creo que sí. Vale, pues a ver si hay alguna preguntita más. Podéis ponerlas en la parte de Q&A o en la parte del chat, que os van surgiendo más. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Los motores en inox pueden ser accionados con variadores de frecuencia?
Con varias frecuencias, pues en principio sí. Como digo, el motor inoxidable no deja de ser un motor normal y corriente. Todos los motores normales y corrientes en principio pueden ser accionados, motor estándar, perdón, pueden ser accionados con varias frecuencias. Lo que sí es verdad que hay que tener en cuenta la curva de carga del motor. El motor, si cuando lo vamos bajando de vueltas, bueno, en este caso, bueno, aquí hay que hacer una distinción. Si hablamos del tamaño del 71 al tamaño 90, sí, es decir, no lleva ventilador, no se ve en este caso perjudicado porque baje la ventilación del ventilador. Entonces sí. Y en los que llevan ventilador, es decir, del tamaño 100, 132, habría que estudiar la curva de cargabilidad para el que va a estar sometido para ver si térmicamente aguanta. Pero ya digo que esto es igual que un motor estándar, es decir, motor estándar le podemos bajar de vueltas siempre que la carcasa permita térmicamente. Es decir, la velocidad del ventilador se ve comprometido porque han bajado las vueltas del ventilador. Entonces, lo digo, no deja de ser como un motor estándar, por lo tanto, en el que no tiene ventilador, como ya está diseñado para esa temperatura, le podemos poner el variador, le podemos bajar de vuelta, y que tiene ventilador, como dependemos de la ventilación externa, pues tendríamos que ir a conocer el par que se le va a requerir y analizarlo con la curva del cargabilidad del motor. Pero vamos, en principio no hay ningún problema. Os dejamos aquí el correo electrónico de Jorge, ¿vale? Para que le contactéis. Como os comentábamos, os enviaremos la presentación para que la podáis ver en detalle con los enlaces que os hemos ido poniendo y también os enviaremos el vídeo, ¿vale? De esta sesión webinar. Mientras tanto, pues ahí tenéis jorge.gonzalez@es.abb.com, ¿vale? Ahí podéis hablar con él pues para que os dé más información sobre los motores, sobre los rodamientos que ha comentado. Por nuestra parte, muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias a ti, Jorge, por habernos dado esta charla tan interesante. Bueno, a vosotros por vuestra asistencia y lamento los fallos del micrófono. Ya para la próxima lo mejoraremos. Muchas gracias a todos. Buenos días.